베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió distinción, y no pocos hombres. 남자가 적지 아니하다. Amén. 내 영혼아, Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘러드리네. 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 영광여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 주옹이하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 삼위일체께 승리한 우리들 다리 고는 섬 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주로 되시니 주 앞에 나도 엎드려 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en el día de hoy que tú has determinado, hemos venido delante tuyo a entregar este culto. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros vamos a tener un culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros tengamos tu misericordia y podamos venir delante tuyo con un corazón humilde. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos.
악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘. 만세 만석 열리니 내가 들어갑니다. 장애 어리상하여 물과 피를 흘린 것 내게 영되어서 정결하게 하소서. 내가 공을 세우나 은혜 갚지 못하네. 쉼없이 힘쓰고 눈물 근심 많으나 구속 못할 죄인을 예수 홀로 속하네. 빈손 들고 앞에 가 십자가를 붙드네. 의가 없는 자라도 도와주심 바라고 생명샘에 나가니 마음을 씻어 주소서. 살아생전 숨쉬고 죽어 세상 떠나서 거룩하신 주 앞에 끝날 심판 당할 때 만세 반석 열리니 내가 들어갑니다. 예배 성 En este momento oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón que sea apto para poder ver tu rostro. Padre Dios, con el pecado no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder arrepentirnos delante de esa sangre. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir haciendo y participando en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo con un corazón humilde. Perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual hemos vivido según a nuestros propios deseos. Padre Dios, nosotros con nuestro propio ser no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder darte la gloria y poder triunfar delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener tu misericordia y ayúdanos, Señor, y obra en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님
주님께 영광의 임마누엘 하나님 아버지, Padre, que eres Emmanuel, que has estado con nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que tú seas el único que recibas la gloria y la alabanza. 아버지 하나님의 사랑을 받는 성령의 사람 성락인들, Padre Dios, nosotros que nos has llamado de diferentes lugares e hiciste que en esta hora vamos a venir delante tuyo a entregar este culto en espíritu y en verdad. Te damos gracias por ello. Ayúdanos, Señor, que nosotros que hemos recibido tu palabra, ayúdanos, Señor, que todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma podamos entregar este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que nosotros que hemos vivido delante tuyo, ayúdanos, Señor, al escuchar tu palabra, de que tenemos que obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder responder con amén. Padre Dios, perdónanos por esos momentos en el cual no pudimos tener la vida de fe según tu voluntad, sino seguimos las cosas de este mundo y los deseos de esta carne. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener tu misericordia. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros en esta hora, al escuchar tu palabra, podamos ser humildes delante tuyo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros no digamos falsos testimonios, sino que nosotros podamos escuchar esa palabra de la verdad. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos escuchar tu palabra con un corazón verdadero. Padre Dios, nosotros deseamos nacer de nuevo, deseamos estar llenos del Espíritu Santo y deseamos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, que en esta hora de ser llamados por ti, ayúdanos, Señor, a dar la autoridad a tu palabra. Te queremos pedir por el obispo, quien tú has puesto a través del Espíritu Santo. Dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, que él pueda llevar esa palabra del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros que estamos escuchando tu palabra, ayúdanos, Señor, a poder triunfar en ello. Y también los que están rindiendo el culto en línea, ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos puedan recibir ese evangelio en ellos. Y así nosotros podamos llevar a ese evangelio a todas las personas. Padre Dios, ayuda, Señor, al obispo mayor, ayuda, Señor, que él tenga tu salud y ayuda, Señor, a poder centrarnos solamente en la fe teocéntrica y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos testificar esto y ayuda, te queremos pedir por el obispo quien tú has puesto, por el Espíritu Santo y ayuda, Señor, que tenga esa doble inspiración y ayuda, Señor, para que él tenga todo el poder para poder llevar tu pastoreo y ayuda, Señor, para que en esta hora, en estas dificultades, puedan tener tu sabiduría. Y ayuda, Señor, para que tú puedas también darle la salud. Y ayuda, Señor, que en este año, a través de la palabra, ofrezcamos con amor y humildad. Ayuda, Señor, que todos juntos podamos tener un solo corazón y así podamos centrarnos a través del obispo. Y ayuda, ser que así podamos, que nuestra iglesia pueda crecer aún más. Y ahí, en medio de todo este virus corona, ayudan, Señor, a poder triunfar espiritualmente. Y ayudan, Señor, que cada uno de nosotros podamos darte la gloria. Guía, Señor, por el Espíritu Santo. Y ayudan, Señor, que todos los miembros, al escuchar tu palabra el día de hoy, puedan escuchar tu palabra y puedan triunfar. Y en cada lugar donde ellos estén, puedan servirte con un corazón humilde. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu valla y tu callado me infundan aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios glorioso, te damos gracias por el día de hoy. Hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Ayuda, Señor, a los que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, ellos y sus familias que han obedecido ante tu mandamiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre tengan ese gozo por obedecer tu palabra. Padre Dios, te hemos pedido por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han cumplido esa promesa que han hecho delante tuyo. Ayuda, Señor, dale la bendición a ellos y sus familias y siempre tener ese gozo por amar a tu iglesia. Padre Dios, te hemos pedido por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre tengan tu bendición y así tengan ese testimonio delante de tu palabra. También te queremos pedir por cada uno de nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias van a confesar lo que es tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda hacerse usada en el cielo y en esta tierra. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 14, versículo 53 hasta el 65. Marcos 14, versículo 53 hasta 65. Vamos a leer todos juntos. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se sentaron todos los principales, los sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro les seguía desde lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose uno, dijo falso testimonio contra él, diciendo: nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho en mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban entre el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testificas esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvía a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesitas tener de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándose ser dignos de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y cubriendo el rostro y darle a puñaladas y decían: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Amén. En este momento vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하시고 인도하 주셔서 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 주의 말씀을 들을 수 있는 신령한 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 하나님 말씀을 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 하나님 말씀을 담대히 증거하시도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님의 말씀으로 아멘하게 도와주시고, 그러므로 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회들에게 하시는 말씀을 듣게 도와주시고 우리 모두가 그 말씀대로 순종하는 또 능력과 권능이 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos escuchar tu palabra. Tú has puesto a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda tener esa autoridad. Y ayuda, Señor, que todos nosotros junto contigo podamos recibir esa inspiración. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Testificar falsamente de Jesús. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es verdadero, Él pone la justicia como fundamento del trono, por lo cual todas las cosas serán juzgadas en su presencia. Dios es el único Espíritu, el cielo es su trono. Aquel que ha creado todas las cosas se ha sentado en el trono blanco. No existe otro Dios aparte de Dios. Todas las cosas serán juzgadas delante de su trono. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Será que son los que hicieron arrodillar a Jesús o aquel quienes ellos han arrodillado y se burlaron a Jesús manso? ¿Será que el Sanedrín que condenó a Jesús es santo o aquel que se ha sentado en el trono blanco? La justicia y la injusticia son diferentes, son la luz y la oscuridad. Así es como Jesús tomó el pecado de toda la humanidad, por lo cual aquellos que niegan y no creen en Jesús son pecadores, y aquellos que persiguen y ridiculizan a Jesús reciben maldición. La justicia y la injusticia son
discernidas por Jesús. Existe aquel que testifica que Jesús es sin pecado y justo. Es el Padre Dios quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús es la cabeza de la iglesia. Como la iglesia es su cuerpo, tiene que ser santa. Y si es perseguida, tiene que ser perseguida por la justicia. El recibir persecución por el nombre de Jesús no es algo que avergonzarse, sino es la corona de justicia. Los que han recibido la gracia siempre serán perseguidos. Arrodillémonos ante el nombre de Jesús, dependamos de su nombre y demos gloria y santifiquémoslos a Él, a su nombre. El Señor es nuestro Salvador. Amén. 하나님은 자비로우신 Dios 마음으로 우리에게 es 은혜를 misericordioso y con ese corazón Él nos da a nosotros la gracia, por lo cual 자비하심에 대하여 nosotros, 또 이에 맞는 합당한 cuando sabemos y conocemos esa misericordia, 반응을 해야 할 nosotros tenemos que reaccionar ante ella con una fe que es apta. 자비라는 것은 Dios es misericordioso con nosotros. Cuando hablamos sobre la misericordia, 가볍게 여긴다. significa que Él ha sentido lástima por nosotros y nos ha amado. O sea que ha tenido misericordia por nosotros. 없습니다. Él no tiene ninguna obligación para amarnos o para obtener misericordia de nosotros, pero de todas maneras, Él tuvo misericordia por nosotros, por lo cual nosotros tenemos que reaccionar ante esto y también tenemos que dar gracias a esto. 자비하신 모습에 대해서 Y nosotros, 더 폭넓 a ver esa misericordia, nosotros 판단을 하며 tenemos que tener un sentido un poco más general ante esto, un poco más amplio, y así también amar a la iglesia y tener misericordia dentro de la iglesia. De esta misma manera, Dios, quien nos ha pensado por cada uno de nosotros y ha tenido misericordia ante nosotros y ha sentido lástima por nosotros. Y hay una razón especial por la cual nosotros tenemos que responder a esto. ¿Qué es esto? Es que en ese momento en el cual Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros tenemos que tener ese corazón de no defraudar al Señor. 원하시려 한다. En una imagen un poco más amplia, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? De que el hecho de que el Señor nos está amando a nosotros y nos ha dado la salvación a nosotros, nosotros tenemos que responder ante esto. Pero lo más importante en medio de esto, ¿qué es? 중요하게 생각하는 것입니다. Es que nosotros tenemos que poner importancia en cómo Dios nos está mirando a nosotros. Y cuando hablamos sobre esa importancia, la verdad nosotros podemos encontrar diferentes significados. El hecho de algo ser precioso y algo importante tiene un significado un poco diferente. El corazón en el cual nosotros tenemos delante del Señor, tenemos que responder ante esto. Y el Señor tiene que ver este corazón dentro de nosotros. El Señor tiene que ver que lo que el Señor ha hecho por nosotros tiene que ser algo precioso, tiene que ser algo importante para nosotros. Y estas son las personas en las cuales Dios está buscando. 그냥 지나칠 수 없는 Y la verdad, el hecho de que Dios haya dado a nosotros su misericordia es algo que nosotros no podemos sobrepasar o dejar a un lado. 그냥 머리에 두고 있으면 Por eso, como esto es tan importante y tan precioso, la verdad, nosotros no debemos dejarlo solamente en nuestra cabeza. 걱정해야 될 그러한 No es solamente tenerlo en nuestra cabeza, sino que siempre dentro de nuestro corazón tenemos que tener esa preocupación. ¿Será que Dios me dejará en un momento? ¿Será que Dios 하는 se alejará de mí? 그 마땅한 반응입니다. Esto es una reacción que debemos tener 나 말고도 delante de 다른 Dios. 자들을 향해서 그런 마음을 갖고 Y 계십니다. también Dios tiene ese mismo corazón, no solo para mí, sino para las otras personas. Tiene ese mismo corazón. 그 마음 Y ese corazón en el cual Dios está recibiendo de nosotros es algo muy importante y tenemos que ver. 너무나
감사할 일이기 때문에 Y ese corazón que Dios nos está dando a nosotros, ese interés en que Dios nos está dando a nosotros, es algo que es muy importante y es algo que nosotros tenemos que ver en esto. Y la verdad es ese mismo corazón para las otras personas y nosotros tenemos que participar en ello. 생각해 주시는 자들을 긍휼히 함께 Y de la misma forma como el Señor tiene misericordia por las otras personas, nosotros de la misma forma tenemos que tener misericordia porque así es como nosotros estamos respondiendo a esa voluntad de Dios. 그렇게 하시는 데 대해서 Aquel que tiene misericordia en nosotros, nosotros no debemos menospreciar esa honra del Señor. Por eso es la obra que nosotros tenemos que hacer, es algo que es debido para nosotros. Por eso, e incluso también uno de los corazones y uno de los pensamientos y esas preocupaciones que tenemos que tener dentro de nosotros es para que esa misericordia siempre esté dentro de nosotros y tenemos que preocuparnos si mis debilidades o si mis diferentes debilidades puedan alejar esa misericordia, sino que nosotros en medio de esto tenemos que aceptar que el Señor tiene ese corazón, esa misericordia por nosotros y Él me ha dado este corazón a mí. 그러므로서 그가 Y esas preocupaciones es un deber que cada uno de nosotros tenemos que tener. 가운데 이런 점을 깊게 이런 점에 대해서 인정하지 않을 Pero entonces hay momentos que tenemos que aceptar esto. Y habrán personas que al escuchar estas palabras que les estoy diciendo a ustedes, la verdad podrán negar y podrán no aceptar las palabras que les estoy diciendo. Pero estas personas son personas que solamente se están amando a sí mismos. Son personas orgullosas que solamente se miran a sí mismos y no están mirando a esa gracia y esa misericordia que Dios nos da a nosotros. 하나님이 우리를 향하신 그 마음은 Tenemos que saber que ese corazón que Dios tiene por nosotros es un evento tan grande, tan maravilloso, que en medio de eso, si nosotros no tenemos esa determinación para poder aceptar esto, la verdad nuestra vida no cambiaría. 받아야 될 Y el hecho de no tener ese corazón delante del Señor, la verdad es lo mismo que tomar lo que es de Dios y usar a Dios sin ser verdaderos cristianos. Queridos hermanos, el tener esa vida de fe y tener esa vida que es apta delante del Señor es algo que es necesario para nosotros. Y esa es la forma en la cual así la iglesia puede sostenerse y así es como la iglesia puede ser protegida. 전도를 할 것입니다. Por eso, nosotros también 전파가 아닐 것입니다. evangelizamos, ¿no es así? Cuando nosotros evangelizamos, esto no significa que nosotros tengamos que solamente llevar ese conocimiento. Es algo, el llevar el conocimiento o el dar el conocimiento es algo que nosotros podemos encontrar en otros sistemas, en otras instituciones, ¿no es así? 나는 그렇게 생각하지 않고 우리도 그렇게 생각하지 않습니다. Y la verdad es que el hecho de que nosotros evangelicemos es el hecho de llevar el corazón de Dios. Es el hecho de que Dios nos ha tenido misericordia a nosotros y nosotros llevamos es lo que nosotros hemos experimentado. Esto es lo que nosotros evangelizamos. No es ese conocimiento, no es esa sabiduría que nosotros tenemos, 바뀌셨다는 사실입니다. sino el hecho de que Dios nos ha tomado a nosotros y nos ha dado su misericordia. Nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando delante del Señor? Nosotros estamos esperando ese último tiempo. ¿Qué es lo que ocurrirá en ese último tiempo? 마지막 날에는 En ese día, 바로 하나님의 자비하심, en ese día es el día en el cual 베풀어 주신 은혜에 대하여 당시에 세상에 있을 때에 반응하지 못한 Dios juzgará a aquellos que no han reaccionado a esa misericordia, a esa gracia de Dios. 그러한 심판을 받지 않는다는 소망입니다. Y nuestra esperanza que es no recibir ese juicio en ese último tiempo. 하나님이 En ese último tiempo, Dios no va a esperar más 전에 하나님이
sino que en ese momento Él juzgará a todas las personas que han menospreciado el hecho de que Él ha dado su misericordia a ellos. Nosotros en ese día, en ese tiempo, nosotros tenemos que testificar en ese momento en ese momento tenemos que testificar de que nosotros no hemos olvidado esa misericordia de Dios. Aunque el mundo no haya aceptado esto y el mundo haya rechazado esto, yo por lo menos he guardado esto, yo he honrado al Señor, he dado gracias a esto. Y como este corazón que Dios tiene hacia nosotros es tan precioso y tan importante, aunque el mundo viene y nos persigue, aunque el mundo habla diferentes cosas, yo de todas maneras he dado gloria delante del Señor. Yo no he olvidado. Aunque el mundo no habrá ninguno que haya aceptado esto, que haya aplaudido esto, pero yo, en ese último tiempo, el Señor, en ese momento, con sus labios, nos aceptará a nosotros. Esto es lo que nosotros esperamos. Esta es nuestra esperanza. Y antes de esto, nuestra atención y el estar despiertos siempre estará hasta el último momento. Y eso ocurrirá en medio de todos los ángeles. Y esa evidencia y ese testimonio de que yo he sostenido a esa misericordia del Señor será declarado con los labios del Señor en ese momento, en medio de en ese lugar donde será juzgado con ese juicio justo. En medio de todo esto, el Señor testificará esto. Y así es como nuestra vida de fe terminará en ese momento. ¿Cómo terminará? Con gran gozo. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza y ese es el último resultado en nuestra vida de fe. Y en medio de ese tiempo que ahora nosotros estamos, tenemos muchas diferentes dificultades, tenemos muchos peligros, tenemos muchas cosas en nuestro alrededor, pero habrá un momento en que todo terminará. Habrá un momento en el cual todas las cosas en este tiempo en el cual nosotros estamos, cambiará a ser algo eterno. Y nosotros en ese momento, nuestra vida de fe no debe cambiar. Y en medio de eso, nuestra vida de fe tiene que entrar en lo que es eterno. Nosotros en ese momento, hasta este último momento, nosotros tenemos que dar evidencia de que nuestra vida de fe ha sido ya dependido solamente en esa misericordia del Señor. Y en ese día es donde nuestra vida de fe terminará. Y ese día es en el momento en que nosotros tenemos la paz. Cuando nosotros estemos en esta tierra, tenemos que estar despiertos para que Dios no se aleje de nosotros y para que nosotros estemos siempre con el Señor. Y este es un fundamento, una esencia en nuestra vida de fe. Pero a pesar de esto, hay algunas personas dentro de la iglesia que testifican falsamente. Queridos hermanos, es obvio que no haya ninguno de nosotros que no vaya a mentir. Y pues la verdad, no habrá ninguno que vaya a no mentir, incluso en medio de las dificultades o en medio de cuando venga algo peligroso. Pero también si vemos a lo contrario esto, hay veces que las mentiras son necesarias. Pero si nosotros miramos acerca de la mentira, la verdad es algo que nadie puede escapar. Pero si nosotros hablamos sobre los testimonios falsos, es un tema un poco diferente. Y dentro de la iglesia, el testificar falsamente es algo que nosotros tenemos que estar despiertos y alejarnos de esto. Y nosotros, en estar dentro de la fe, la verdad tenemos que tener un corazón verdadero y tenemos que esforzarnos para tener ese corazón verdadero y sincero delante de Dios. Cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, tenemos que actuar de esta manera.
Hay algunas personas que mienten muy fácilmente y como costumbre y llegan a un punto en el cual ya se es difícil el no mentir. Pero las personas que mienten 습관이에요. mucho son personas que que ya están acostumbradas a esto, y hay personas que ya siempre están preparadas para mentir, y podemos ver que estas personas están teniendo esa vida de fe que es muy peligrosa. 이미 거짓말의 습관이 Y como estas personas que ya están acostumbradas a mentir, entonces al venir a la iglesia podrán pues mentir y dar falsos testimonios fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen esa costumbre de mentir. 도 쉽게 알 수 있는 그런 상황까지 발전된 사람이 있습니다. Y habrán personas que eventualmente desarrollarán la mentira a falsos testimonios y llegarán a testificar falsamente de otros miembros para poder ser beneficioso de sí. Pues es obvio que esto no debe existir dentro de la iglesia, pero hay ocasiones que es algo inevitable, y entonces dentro de la iglesia nosotros podremos encontrar esos falsos testimonios. Pero entonces, en medio de esto, la verdad es que nosotros no debemos vivir acerca de esto, sino que nosotros incluso desde el día de hoy tenemos que cambiar esto. Tenemos que esforzarnos con todo nuestro esfuerzo para no mentir. Para no mentir, tenemos que cambiar, tenemos que tener esa determinación para poder cambiar esto. Esto no es algo que tiene que ser aceptado dentro de nosotros. Digamos, si una persona si es evangelizada y viene a la iglesia y comienza su vida de fe, tenemos que enseñarle a esa persona para que no dé falsos testimonios entre sus hermanos. Y incluso es uno de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Una de las cosas muy importantes, no dar falsos testimonios de los hermanos. Dentro de la iglesia no debemos dar falsos testimonios. Es algo que tenemos que enseñar cuando el momento en que viene a la iglesia. Esto es algo que tenemos que enseñar. 내내 결단이 Y en nuestra vida de fe, cada día tenemos que tener esa determinación y tenemos que verificar esto una y otra vez. 거짓 증거하는 것은 세상에서는 Y si nosotros vemos el dar falsos testimonios, si vemos en el mundo, esto es algo pues normal. Incluso el mentir es algo que uno hace día tras día. Y el mundo, la verdad, no habla mucho acerca de esto y ni siquiera pues se oponen a esto. 그런 일에 대해서 제재를 Y podemos ver que el mundo no limita esto. 얼마든지 할 수 ¿Por qué? Porque en el mundo eso es algo normal, es algo que uno hace común y corrientemente. Pero dentro de la iglesia, nosotros no debemos hacer esto. Tenemos que diferenciarnos a las cosas del mundo. No podemos ir junto con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce la misericordia de Dios. Es porque menosprecia esa misericordia del Señor y va en contra acerca de esto. Por eso nosotros dentro de la iglesia estamos yendo en esa ley que es espiritual. 이런 말씀을 나눌 때 Cuando nosotros hablamos acerca de esta palabra, cuando nosotros hablamos de dar misericordia o ser amables con el otro, cuando hablamos acerca de esto, entonces la verdad las personas piensan que esto es algo que va aparte o que es algo que es solamente extra en nuestra vida de fe. 어떤 부분을 좀 더 한번 강조해 볼까 하는 거 Y tampoco no es el hecho de hablar un poco más, enfocarnos en eso en nuestra vida de fe, sino que estamos hablando de la esencia de nuestra vida de fe. Cuando hablamos sobre esa misericordia, es algo esencial en nuestra vida de fe. Cómo nosotros pensamos de esa misericordia de Dios. Esta es la esencia, es el fundamento de nuestra vida de fe. En que cada uno de nosotros somos personas que hemos tenido ese encuentro con esa misericordia del Señor. Y ahora, ¿cómo es que nuestro corazón ha cambiado y reacciona ante esa misericordia? ¿Cómo esa persona ha reaccionado ante esa misericordia? No solamente a través del conocimiento y a través de esa sabiduría, sino estamos hablando sobre esa experiencia. Cómo esa persona ha tenido ese sello del Señor. Cómo esa persona ha tenido ese rasgo de la misericordia en su corazón. 인을 맞았어야 해요. Como esa persona tuvo que ser sellada.
delante del Señor. Y el hecho de no mentir es algo fundamental dentro de la iglesia. 하나님을 만나 Y el dar falsos testimonios también lo es. 가고 있었거든요. Y la verdad es que las personas que vinieron a tener esa misericordia del Señor son personas que estaban cayendo al infierno. Y la verdad es que estas personas en ese momento que tienen ese encuentro con el Señor no deben pensar en esos falsos testimonios. Y aunque el mundo diga a esa persona que sobresale, y aunque esa persona podrá sobresalir y ser aceptada en el mundo, esa persona de pronto delante del Señor no es aceptada. ¿Por qué? Porque ese enfoque de Dios y del mundo es completamente diferente. 우리에게 변화가 있었어야 돼요. Queridos hermanos, dentro de nosotros tuvo que haber ese cambio en nosotros. No estamos hablando sobre ese cambio pues exteriormente, 표현일 뿐입니다. sino también lo que viene de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Queridos hermanos, esa misericordia tiene que estar dentro de nosotros. Esa misericordia tiene que ser un shock para nosotros y tiene que ser sellado por eso. Y así nuestro corazón, la verdad, tiene que cambiar. 도장에 Y la verdad es que nuestro espíritu tiene que cambiar según ese modelo de Dios, de la misma forma como un ladrillo es formado y como los diferentes objetos son formados a través de ese molde. También nosotros tenemos que ser formados en ese molde del Señor. Tenemos que tener ese sello delante del Señor. 찍어내면은 Por eso sí. En ese momento, si nuestro corazón es sellado y es moldado según la voluntad del Señor, así tiene que ser formado nuestro corazón. Pero si no lo es, entonces nosotros no podemos decir fácilmente que nosotros somos sellados por el Señor, sino que cada uno de nosotros tenemos que tener esa comunión con el corazón de Dios. Tenemos que tener esa conexión con ese corazón de Dios. Por eso, cada día y cada momento, nosotros tenemos que escoger esa misericordia del Señor. Y nosotros, cuando hablamos sobre esa misericordia, estamos hablando de que el Señor ha entregado su ser por nosotros. Y aquellos que han recibido esto y los que no lo han hecho, aquellos que han experimentado esto y los que no, son completamente diferentes. Su concepto, su forma de pensar, su forma de hablar, su lenguaje es completamente diferente. Y la forma como resuelven las cosas son completamente diferentes. 하나님 방법대로 처리하지 않고 El hecho de no resolver las cosas según la forma de Dios 인정하는 그런 기준으로 y el vivir según los diferentes estándares del mundo, ¿qué es lo que nosotros podemos ver de ellos? Es que ellos dan falsos testimonios según cada situación. 세상의 마음이 여전히 여기 와. Cada uno de ellos podemos ver que ellos entregan su corazón delante de Dios, delante del mundo, delante del diablo, y cada uno de ellos están 기능이 안 돼야 되는 yendo delante y se están entregando al diablo. 사단의 일을 Y podemos ver de que ellos harán las obras de Satanás muy fácilmente. 하드웨어가 진비되어 있다면 Pero la verdad es que tiene que ser todo lo contrario. Cada uno de nosotros tenemos que entrenarnos para poder ir en contra de esto. Pero esas personas no lo van a poder hacer. Queridos hermanos, esa misericordia de Dios, estamos hablando sobre esa ley de Dios. Cuando hablamos sobre esa misericordia, cuando habla sobre la ley, está hablando sobre ese fundamento de esa ley de Dios. Incluso en el mundo y incluso entre las personas y incluso en todas las cosas podemos encontrar la ley y la justicia. 공정 그런 것. Incluso la igualdad, también podremos encontrar la igualdad, la justicia 정이니까 공정이겠죠. 세상의 법. y también la ley. Pero entonces si vemos a todas estas cosas, podemos ver que tiene su estructura y podemos ver que todo esto pues viene para un buen propósito. Pero entonces podemos ver de que todas estas personas que buscan, que no son aptos delante del Señor, usan las cosas del mundo y usan esa igualdad y esa justicia que habla el mundo para poder usarla por su propio beneficio. 것들에게도
Y podemos ver las personas que todavía siguen las cosas del mundo, traen estas cosas y las ponen delante de Dios. Y la verdad esto trae dificultad para poder hacer la obra de Dios. Pero queridos hermanos, eso es algo que nosotros podemos encontrar en este mundo. Esas leyes y esa justicia y esta igualdad que habla del mundo solamente es algo que viene de este mundo. Pero en ese último día vendrá ese juicio que será juzgado con esa igualdad, será juzgado con esa justicia y con la ley de Dios. Y así nosotros podemos ver que en ese momento está lleno de ese corazón delante del Señor. Y podemos ver que esto está lleno de la misericordia de Dios y está lleno acerca de todo esto, de esa misericordia de Dios, y serán juzgados a través de esto. Entonces, ¿cuál es la forma como ellos serán juzgados? Nosotros podemos ver que en ese momento las personas que desean esa misericordia de Dios, entonces ellos tendrán esa justicia. Y en ese día, las personas que reciben ese juicio, esas personas que desean esa misericordia, recibirán esa misericordia y serán juzgadas con esa misericordia y serán tomados con esa misericordia. Y ahí en ese momento será juzgado si uno verdaderamente, con un corazón sincero y verdadero, ha reaccionado a esa justicia, a esa misericordia. Si ha sido apto delante de y si ha reaccionado verdaderamente a esta misericordia. Si esa persona ha tenido esa actitud y ese corazón que es apto delante de esa misericordia. Pero si no tiene esa reacción que sea apta delante de esa misericordia, entonces ese momento será juzgada por esa ley igualmente. Y la verdad, en ese momento, de pronto en ese momento será juzgado muy duramente por ello, y así en ese momento será y recibirá ese castigo que sea apto por este juicio. Queridos hermanos, nosotros estamos al frente de esa ley que da la salvación, y es esa ley que sobrepasa de todas las cosas. Estamos hablando sobre esa ley que es sobre toda ley, y estamos hablando sobre esa misericordia, y en cada uno de nosotros tenemos que tener ese corazón apto delante de ese juicio. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, nosotros ahora fácilmente podremos pensar, solamente el rendir el culto en línea es algo normal, ya es suficiente si yo pues rindo el culto pues a través de en línea. Y nosotros a través de esta situación en estos momentos pues podremos decir muy comúnmente que el rendir culto en línea es algo normal, es algo que uno tiene que pues tener, y es algo suficiente. Y pues podemos ver que en el mundo podrá decir que esto es algo racional, que es algo normal. Y si nosotros vemos a través de del mundo y lo racional del mundo, uno comúnmente podrá pensar y de pronto continuará con el servicio en línea. Pero queridos hermanos, este es un pensamiento del mundo, y el mundo es fácil en ir en ese camino de la destrucción, y nosotros estamos llevando ese camino que es apto delante del Señor. Y les estoy diciendo en esta hora que el rendir el culto en línea no es algo suficiente. Es algo que nosotros no debemos tener. Y la verdad es que tenemos que saber que el rendir el culto es algo y el reunirnos todos juntos es algo que es fundamental en nuestra vida de fe. Y Jesús en ese momento no rindió el culto en línea, sino que Él subió el Calvario y Él murió en la cruz. Y algo que Dios nos ha dado a nosotros, que nosotros no debemos avergonzarnos, es el hecho de que todos juntos tenemos que reunirnos. Y el rendir el culto en línea no es algo suficiente,
100개의 목숨이 있으면 100개의 목숨. Si nosotros en esta hora, nosotros si digamos, si tenemos 100 vidas, entonces en esas 100 vidas tenemos que reunirnos y entregar culto juntos 우리 마지막 y reunirnos. 해 나가되 Queridos hermanos, es algo que nosotros tenemos que ir hasta el último momento, hasta el último día de nuestras vidas, y nosotros tenemos que tomar esa misericordia del Señor, y no debemos menospreciar esa misericordia, sino hasta que el último momento nosotros con toda nuestra fuerza, nosotros tenemos que sostener esto. De que ellos puedan, de que cada uno de nosotros podamos ser aceptados delante del Señor, como que aquellos que han reaccionado, que son aptos a esa misericordia, que cada uno de ustedes sean personas que sean aplaudidos incluso por los ángeles. Aleluya. 자, 오늘 본문의 말씀 봅니다. Vamos a mirar el pasaje bíblico del día de hoy. 여기 보면은 평소에 우리가 하지 않던 Si nosotros hablamos en el día de hoy acerca de esto, tenemos que ver algo que nosotros pues no conocíamos anteriormente. Tenemos que hablar sobre la ley y la ley. Tenemos que hablar sobre la legislación, pues en el legislatura en el cual hablaban pues los judíos en ese momento, y podemos ver que ante esa ley de Dios podemos encontrar la misericordia de Dios. Nosotros podemos ver que la ley representa el corazón de Dios, 이 성격이 y nosotros tenemos que ver de que esa ley tiene esa misericordia de Dios, y esa ley fue dada a través de Moisés. Y podemos ver de que esta ley es fundamento de toda la sociedad y toda la base en la vida, pues 범죄자에게 형벌하는 en la vida de los judíos. Y esta misericordia, cuando hablamos sobre esta ley que tiene la misericordia de Dios, también incluso está hablando y añade a las personas que son juzgadas como pecadores, e incluso los que son acusados como personas que tienen los diferentes cargos, e incluso las personas que son castigadas a muerte. 강하게 무섭게 Y podemos ver de que en esto habla sobre esa misericordia, incluso a las personas que han muerto, iban a ser castigadas a muerte. 이런 자를 심판하는 데 있어서도 하나님의 E incluso en medio de esto podemos ver de que todas las formas de como Dios juzgaba y en toda la ley de Moisés, y en todo esto podemos encontrar la misericordia de Dios. 종점에서 E incluso cuando una persona tiene que ser juzgada para morir, 대신 짊어져야 하는 분의 상황을 고려해서 e incluso está hablando sobre esa persona que fue juzgada o la persona que lo juzgó, también está hablando de todas las diferentes maneras y cómo todo esto tiene esa misericordia y todo tiene esa gran misericordia de Dios. Por eso todo aquel que es pecador, la verdad, hasta el último momento tiene esa oportunidad para poder no morir por ese pecado. Podemos ver que en todo ese momento, que en cada detalle y en cada momento, podemos ver incluso los pecadores tienen esa última oportunidad para poder, pues, no morir en ello. Podemos ver de que Dios ha formado este ambiente y este entorno para todas las personas. Y podemos ver que en la ley, podemos ver que todo en esto se encuentra esa misericordia de Dios. Y en ese momento en el cual Israel fue formado, podemos ver de que Dios le da esa ley, y en ese momento en el cual entra a la tierra en el cual fue ya prometida, e incluso en ese momento les ha ordenado cómo ellos iban a vivir según la justicia y según lo justo. Y podemos ver que en medio de eso tienen esa palabra y esa ley de Dios.
관련된 E incluso cuando estamos hablando sobre la ley criminal o también o las instituciones criminales o incluso en la corte, todo esto está o jurídicamente está hablando de que todos tengan un juicio justo. Y como dice en Deuteronomios 16, 18 hasta 20, dice que tengan ustedes, que cada uno de ustedes juzgarán al pueblo con justo juicio y no serán sobornados, porque ellos pueden, pues esto puede sobornar y 뿐만 아니라 쭉 올라가면 상위권으로 이제 el soborno pondrá ciegas los ojos de los sabios, y dice que en medio de esto tengan esa justicia. 공회, Pero entonces en medio de todo esto podemos encontrar el concilio, y formaron un concilio, y en medio del concilio el sumo sacerdote es el presidente de todo esto, y podemos ver de que este concilio es también, en otras palabras, es formado como el Sanedrín, y entonces dentro del Sanedrín, el concilio, podemos encontrar diferentes jueces, fueron formados diferentes jueces. Y podemos ver que en medio de todo esto, en toda Israel, podemos ver de que son personas que son justas, o sea, que todos ellos todo esto fue puesto a través de la ley, y podemos ver que la ley es fundamento de todo las diferentes leyes y instituciones jurídicas que fueron formados en Israel. 교과서로 보고 기초로 갖고 Y todo el fundamento fue hecho a través de la ley. 중요한 원칙들이 나오는데 Y en medio de esto, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Uno de los fundamentos que son importantes en esto, que es de que a cada juicio tiene que hacerse un juicio público, que en ese momento cuando viene, si una persona es acusada, entonces esa persona al tener ese juicio, entonces tiene que tener ese juicio público para que fuera justa a ese juicio. 얼마든지 자기 E incluso el segundo que es que ese acusado tiene personas que lo puedan defender, o sea, tiene un abogado, y también incluso tiene, tercero, incluso tiene testigos y testimonios y evidencias para poder defenderse. Ese acusado tiene esas diferentes testigos y testimonios para poder defenderse. 당연히 뭐 죄인으로 Y por eso podemos ver que en medio de todo este juicio, incluso si un pecador que se ve que él ciertamente ha juzgado, 만에 하나 살 수 있 esta persona de todas maneras tiene que tener ese juicio justo en el cual él pueda tener esas oportunidades para poder testificar y tener evidencia de que él es justo, incluso para que tenga esa oportunidad. 절대 못하게 Y entonces en ese momento también incluso, ¿qué es lo que tenía? Uno de los fundamentos que era el no vengarse de esa persona o sobornar a las otras personas o sobornar al juez o a las personas del concilio. Podemos ver de que, 시간에 재판을 할 수 없고 como dice en Éxodos 20, 16, dice que 업무 시간에 también en ese momento no profetizaran falsos testimonios ante su prójimo. 네 이웃에 대해 거짓 증거하지 Y 마. podemos ver de que todo esto también, estos concilios también, estos juicios eran hechos en el día para poder ser públicos para todas las personas. 판명하거든. Incluso dice que, y también en Deuteronomios 19, 16 hasta el 19, que incluso en ese momento si se levantare falsos testimonios ante alguna persona, 그 사람이 entonces esa persona que ha mentido, entonces esa persona es la que recibirá ese juicio que la otra persona tenía que hacer. Entonces recibirá ese castigo de esa persona. 이 사람이 받게 될 형벌을 이 혐의를 O sea que esa persona que ha dado falso testimonio, que ha acusado a su hermano, entonces esa persona, si se descubre que hace falso testimonio, esa persona es la que tiene que recibir ese castigo. 소위 이제 피고 E incluso si nosotros vemos en el juicio, en ese momento también
la persona que es acusada, digamos que el acusador, el que es acusado dice, digamos, sí, yo fui el que pequé y yo fui el que cometí el crimen. Entonces, aunque esta persona, aunque dice que, pues, que ha pecado, el juez y no puede aceptar que esta persona haya hecho esto sin que haya las evidencias, porque en medio de esto, en medio de ese juicio, es para que esta persona pueda vivir. ¿Por qué? Porque en ese juicio que es justo no acepta a las personas que quieran suicidarse o quieran morir pues voluntariamente, sino que podemos ver de que en el juicio de Israel, en ese juicio de Dios, de que hacían en el Antiguo Testamento, es una de las cosas muy justas y en el cual lo que quiere hacer es poder vivir a esa persona. Y entonces en medio de esto, en el juicio, podemos ver que en el Sanedrín habían varios jueces y los jueces eran los que decían si esa persona era inocente o no era inocente. Y en ese momento, cuando decían la persona que es justa o no, en el momento cuando viene a declarar esto, la persona que es más baja en rango comienza a decir si es falso, si es inocente o no, hasta la última persona. Porque para que la persona que tiene más autoridad no vaya a cambiar la respuesta de la persona que tiene rango menor, o incluso las personas que dicen, si todos dicen que son unánimes, si dicen que es, digamos, que es pues inocente, que dice que no es inocente, entonces en ese momento ese juicio se cancelará. ¿Por qué? Porque está hablando sobre la misericordia. ¿Cómo todos ellos pueden decir que no es inocente? Porque en medio de esto debe haber la inocencia, porque debe haber una misericordia a esa persona que es acusada. E incluso en el momento en cuando es determinada si esa persona, digamos, si es acusada como una persona que no es inocente, entonces en ese momento, por 3 días, antes de que reciba el castigo, hay un tiempo de 3 días. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué será que le dan 3 días? Es para que los jueces en ese momento le está dando la oportunidad para que de pronto habrá venido, pues, para tener evidencias o testimonios para que esta persona sea llamada inocente. Y entonces estos juicios no eran hechos luego o en medio de las festividades. ¿Por qué? Porque en esos 3 días esos jueces tienen que ayunar para poder juzgar esto de la forma correcta. Por eso no se hacían en medio de las festividades, porque en las festividades tenían que comer. Entonces no se lo hacen en medio de esto. Entonces podemos ver de que en medio, digamos, si una persona que ya ha sido declarada inocente, entonces no puede luego de 3 días decir de que no es inocente, o sea, no puede cambiar esto. Pero cuando en el momento en que es declarado que no es inocente, entonces esos 3 días ahora tiene que pensar para poder por lo menos buscar un testimonio para que esta persona no sea castigada o sea pues castigada a muerte. Por eso podemos ver que en medio de toda esta ley podemos ver que es para poder salvar a esa persona que es acusada. Por eso les da ese tiempo de 3 días. Y de pronto, digamos, si en medio de ese tiempo, si esa persona que es acusada, digamos, luego de un tiempo, si piensa, yo tengo un testimonio o un testigo para que yo pueda declarar que yo soy inocente, entonces vuelven otra vez al juicio, a tener ese juicio nuevamente. Y digamos, si la persona que en ese momento, digamos, si dice que en ese momento, luego de esos 3 días, y luego en el momento cuando esa persona, digamos, que tiene que ser pues dada a muerte, entonces le daban una medicina para que paralizara todo su cuerpo y no sintiera ese dolor.
Por eso, si vemos, si con toda esta explicación que les acabo de decir, podemos ver que ese juicio que ellos tenían en ese momento debajo de la ley de Dios tiene la misericordia de Dios. Sin embargo, si vemos el juicio que Jesús tuvo, no es justo, no fue justo. 자비가 없었습니다. En medio de esto no hubo misericordia. 잡아들인 사내들이는 Esos sanedrines que juzgaron a Jesús 온 세계 son personas, o eran los sumos sacerdotes y eran las personas que tenían ese fundamento de la ley. 하나도 지키지 않았습니다. Y la verdad es que ellos no cumplieron con esa ley, sino que cada uno de ellos menospreciaron esa ley que estaba en ello. 누가 Si nosotros vemos en Marcos, incluso en Mateo, en Lucas y en Juan, ¿qué es lo que están declarando? Ese juicio que Jesús recibió es ilegal, es ilegal. 내용입니다. Esto es lo que está tratando de decir en medio de las escrituras de estos autores. 본문에 ¿Ustedes han visto algo así? 이렇게 되었다가 아니라 No está diciendo, no está escribiendo, Jesús recibió el juicio de esta manera y de la otra manera, sino está hablando cómo esto no tiene ningún orden 재판소 보았느냐. y está declarando cuán corrupto es este juicio. 예수님은 혐의가 없이 재판을 Y entonces, en medio de esto, la verdad, Jesús no tenía ningún cargo para poder ser juzgado. 온 거예요. 그냥 O sea, ese juicio comenzó con ningún cargo ante Jesús. Y la verdad, no había ninguna acusación, ningún cargo ante Jesús, pero solamente lo capturaron y comenzaron a juzgarlo en ese momento. ¿Para qué? Para poder buscar si él tenía un cargo. E incluso este juicio tuvo que ser hecho en el día, pero ni siquiera lo hicieron en el día, en las horas de trabajo. E incluso el juicio tuvo que ser hecho en un lugar oficial, o sea, en el concilio o en el lugar. Pero ese juicio que ocurrió fue hecho en la noche e incluso fue hecho en la casa privada de uno de los sumos sacerdotes. Podemos ver que Jesús también recibió juicios en diferentes maneras. Ni siquiera Jesús tuvo un abogado o testimonios que le hubieran dado testigos. En cambio, los saduceos y los fariseos trajeron a personas para que dieran falsos testimonios. 당일에 E incluso trajeron ese sumo sacerdote para que lo pudieran, para que los pudieron juzgar en ese momento, y lo juzgaron en esa hora, en ese mismo día, e incluso lo castigaron en ese mismo día. No hubieron esos 3 días que hubieran tenido que tener. 완전히 무시했습니다. O sea, menospreciaron por completo esto, e incluso comenzaron ese juicio antes de las festividades. 이 모든 것을 O sea, todo esto podemos ver de que desde el principio hasta el fin, todo ese juicio de Jesús, podemos ver que no siguió la ley. 보아도 너무 억울한 E incluso si nosotros vemos en otra manera, podemos ver que ese juicio que Jesús tuvo, él sufrió una injusticia en ese momento. Y podemos ver de que solamente en varios días, podemos ver de que Jesús recibió 6 diferentes juicios, tuvo 6 diferentes juicios en ese momento. Y podemos ver que el pasaje bíblico que hoy leímos está hablando sobre el juicio que él tuvo la segunda juicio que tuvo. 그래서 재판이 시작됩니다. 한밤에 Y podemos ver de que Jesús fue reunido en un lugar que era privado, o sea, en una casa del sumo sacerdote, o sea, que un lugar que es privado. Y como vemos en Marcos 14:53, y se reunieron todos los que eran del concilio. Y antes de que Jesús hubiera sido juzgado en Pilato, él dice que fue llevado en la casa de Anás para poder ser juzgado en ese lugar. 아나스의 집에서 재판을 Y podemos ver de que Anás era el sumo sacerdote en el cual ellos llevaron a la casa de Anás para poder juzgar a Jesús. Y es lo que dice, y si nosotros vemos 가르쳤느냐 한번 얘기해 incluso en Juan
en Juan 18:19 podemos ver que en ese juicio les estaba preguntando qué es lo que Jesús había enseñado a los discípulos y acerca de su doctrina. E incluso también en ese momento le comenzaron a preguntar para qué ni siquiera tenían ningún cargo y qué es lo que estaban haciendo. Ellos estaban tratando de que Jesús dijera lo que él había hecho. O sea, estaban tratando de hacer de que Jesús confesara lo que él había hecho sin tener ninguna misericordia en él, y era algo completamente lo opuesto a la palabra y a la ley de Dios. Y podemos ver de que Anás estaba tratando de hacerlo caer. Pero entonces Jesús incluso, ¿qué es lo que dijo en Juan 18:21? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los testigos, trae a los testigos. Y podemos ver de que el sumo sacerdote, Anás, no era el sumo sacerdote en ese momento, y él juzgó en ese momento y él declaró de que era culpable. Entonces podemos ver de que para esto también era algo ilegal, y luego lo llevó en el concilio en ese momento en el sumo sacerdote que era Barabás en ese momento. Entonces hizo que vinieran en ese momento. Entonces estaban tratando ya de matarlo en ese momento. Pero entonces, ¿qué es lo que estaban tratando de buscar? Eran tratando de buscar a un cargo, algo en el cual ellos pudieran acusarlo. Estaban buscando esa evidencia. Si vemos en Marcos 14:55. Ese concilio, los sanedrines, la verdad, son jueces. Ellos no pueden buscar o no pueden juzgar en ellos diferentes cargos, sino lo único que ellos tienen que hacer es determinar si esto es verdad o no. Sino que ellos, incluso los jueces, estaban pensando en cómo juzgarlo a él culpable. E incluso vinieron algunos testigos, como dice en el versículo 56, habían traído diferentes testigos, pero todos ellos, como esos testigos, la verdad, pues no concordaban con el uno y el otro. No podían buscar ningún pecado en él. ¿Y qué pecado le hubieran tratado de buscar a él si él era inocente? Él no tenía ningún pecado. O sea, entre ellos estaban tratando de hablar de una cosa y de lo otro. Incluso, como dice en el versículo 58, dice, como dicen falsos testimonios diciendo él quiso derribar el templo y que fue hecho y lo iba a edificar otro. E incluso nosotros podemos ver de que ellos estaban buscando ese cargo en el cual esa acusación para poder juzgarlo como culpable. Pero entonces, ¿quién iba a poder buscar esto? ¿Quién iba a creer de que él iba a destruir el templo con sus manos? E incluso por eso, si nosotros vemos en el versículo 60, ¿qué es lo que dice el sumo sacerdote? Estaba tratando de decirle, tú responde algo. Ese sumo sacerdote que tuvo que ser justo, ¿qué fue lo que estaba diciendo? Le estaba tratando de que él dijera que él era culpable. Y también como vemos en el versículo 61. Pero entonces podemos ver de que él estaba callado ante todo esto. Él estaba callado y no decía nada acerca de esto. ¿Y qué es lo que estaba tratando de hacer? Incluso en esos momentos era cumplir esa profecía que dice en Isaías 53:7, que dice que él calló. Y incluso la ley de Moisés, que era el poder salvar a las personas, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Era todo lo contrario, tratando de buscar mentiras para que así lo pudieran acusar culpable. Y nosotros podemos ver cuánto su corazón era tan cruel. Y la verdad es que incluso los jueces estaban tratando de buscar un tipo de cargo para poder juzgarlo a él. Pero entonces el sumo sacerdote cambia su estrategia. ¿Y qué es lo que dice?
como ellos trataron de buscar diferentes maneras y no lo pudieron hacer. Y él buscó a otra manera. ¿Y qué fue lo que él dijo? En el versículo 61, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? E incluso, como dice Mateo 26:63, ¿qué es lo que dice? Júralo, tú jura delante de Dios si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, incluso estaba tratando de hacer de esto. Pero entonces Jesús en ese momento, de todas maneras, dijo esto, porque Él respondió a esto. ¿Por qué? Porque de pronto si Él no hubiera dicho nada, entonces hubiera incluso negado esto. Pero entonces, en medio de esto, pues, Él hubiera podido, pues, salvar, y Él hubiera dicho mentiras si no hubiera, pues, hablado acerca de esto, no ha respondido a esto. Podemos ver cómo en medio de eso estaban tratando de hacer de que Jesús dijera esto. Pero luego de Jesús de callar, ¿qué fue lo que dijo luego? Si vamos a ver el versículo 62. Yo soy y seréis el Hijo del Hombre y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esto? Yo vendré a juzgarlos a cada uno de ustedes. Cuando estamos hablando sobre la diestra, estamos hablando de que Él es quien es igual a Dios. No está hablando de un lugar, sino está hablando sobre la misma autoridad de Dios. Está hablando que Él es igual a Dios, tiene esa misma autoridad a Dios. Cuando ustedes me vayan a matar, ustedes pensarán que será el fin, pero yo volveré a vivir y yo estaré junto con el Padre y yo vendré a juzgarlos a cada uno de ustedes. Yo vendré tomando la nube del cielo y en ese día yo vendré a juzgarlos a cada uno de ustedes. Y ustedes verán al juez en ese momento y ustedes sabrán lo que ustedes han hecho. Ese Cristo en el cual ustedes pensaron, yo no soy ese Cristo que ustedes pensaron, sino yo soy el Hijo de Dios. Y ustedes trataron de hacerlo un pecador, y acusarlos a Él. Pero ustedes son quienes no conocen esa misericordia. Ustedes son personas que están juzgando sin esa misericordia. Pero ustedes tendrán ese encuentro con aquel que en ese día no dará misericordia, sino que cada uno de ustedes pagarán lo que ustedes han hecho. En ese día donde no habrá misericordia, en ese día en el cual los juzgaré a cada uno de ustedes. En ese día en el cual cada uno de ustedes trataron de cambiar esa justicia del Señor. Cada uno de ustedes que trataron de quitar esto. Cada uno de ustedes que trataron de cambiar esa justicia del Señor, donde estaba lleno de esa misericordia y esa verdad. Cada uno de ustedes que estaban tratando de juzgar y atacar esto, ustedes serán juzgados. Ustedes trataron de testificar falsamente, pero en ese día, pero el juicio de ese día será un juicio justo, será un juicio justo, y en ese día saldrá el resultado en el cual ustedes tendrán que tener responsabilidad por toda la eternidad. Aunque ellos en ese momento pensaron que ellos pudieron juzgar a Dios en ese momento, pero podemos ver que en ese día Dios juzgará justamente y ellos recibirán ese castigo por toda la eternidad. Y ellos en ese momento juzgará en ese día. Y en ese día Él juzgará a aquellos que menospreciaron esa misericordia. Queridos hermanos, ustedes y yo ahora no tenemos ninguna excusa para poder evitar esto. ¿Por qué? Porque hoy en el día de hoy hemos escuchado esta advertencia. Queridos hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos dice a nosotros en el versículo 63? Que en ese momento que cada uno de ellos actuaron rasgando sus vestiduras diciendo que, ¿cómo puede Él decir así?
Pero podemos ver de que ellos en esos momentos dentro de sí estaban llenos de gozo y en ese momento a través de sus acciones trataron de mostrar, ellos trataron de mostrar, influenciar a otras personas y haciendo para que en ese momento pudieran condenar a Jesús en ese momento. Y el sumo sacerdote era aquel que estaba haciendo esto. Estaban tratando de influenciar y dominar a las otras personas. Normalmente cuando habla sobre la declaración si es inocente o es culpable, la persona que es de rango más abajo tiene que comenzar a decir. Pero en ese momento fue completamente lo diferente. En ese momento la persona no pueden ser unánimes en su decisión, sino que todos ellos, la verdad, no pueden acusar en ese momento, sino hicieron todo lo contrario. Todos ellos, el sumo sacerdote lo declaró culpable y en ese momento trataron y comenzaron a escupirle e incluso le apuñalaron. Como dice el versículo 65, esto es lo que ellos hicieron, las personas que eran las personas más grandes. E incluso hicieron que los alguaciles, incluso las personas que eran más bajas de rango en ese momento, vinieran y lo bofetearan. Queridos hermanos, nuestra iglesia y todos nosotros tenemos que recordar esa misericordia. Nosotros tenemos que tener ese encuentro con esa misericordia, esa ley de la misericordia. Y les bendigo en nombre de Jesús para que todos nosotros podamos ir acorde a esa misericordia, para que ese último momento, para que ese último día nosotros podamos ser aceptados por el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que sean cada uno de ustedes y toda nuestra iglesia, que el enemigo, ese ser inmundo no venga y vaya a usar a nuestra iglesia, sino que en este lugar podamos estar llenos de esa ley de la misericordia y así nosotros podamos estar llenos de esa ley del Señor y nos guía a cada uno de nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Al orar, oremos para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros, para que el Señor seamos diferenciados a esta ley de este mundo, para que seamos completamente diferenciados a ellos y podamos seguir esa guía del Señor, y para que así podamos seguir esa misericordia, esa ley de la misericordia, y así podamos ir en esa esperanza del Señor, y para que el Señor pueda obrar dentro de nosotros, que no haya ninguno que vaya a negar y vaya a ir en contra de esto. Vamos a orar todos juntos en este momento. 하나님 아버지 역사하시고 도와주옵소서. 역사하시고 도와주옵소서. 역사하시고 도와주시고 인도하여 주옵소서. 우리 하나님이 인도하시고 도와주셔서 더 먼저 우리 가운데는 우리 하나님의 자비하신 손길, 자비하신 기다림, 자비하신 인내, 정말 영원토록 우리를 살리시는 하나님의 그 저주하시고 열심 내시는 그 사랑이 우리에게서 멈춰지고 우리에게서 무시되지 않게 하여 주시옵시고 도와주시고, 우리의 부족함에 하여 하나님이 우리에서 마음을 거두지 마시옵시고 우리를 돌봐 주시옵소서. 하나님 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado la palabra de Dios en esta hora. Ayuda, Señor, a no confesar solamente con nuestras palabras, con nuestra boca, sino ayuda, Señor, que cada uno de nosotros 하나님 만나 있는 사람이 아닌 podamos abandonar a nuestro viejo ser y que cada uno de nosotros 통해 오시는 우리 하나님 podamos tener ese encuentro contigo y podamos tener esa comunión. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos experimentar tú quien tienes esa misericordia y así en ese último tiempo nosotros podamos tener ese encuentro contigo y podamos ser aceptados por ti.
원수가 도무지 Allá, Señor, que el enemigo no nos use a nosotros, sino que la misericordia es que vaya a triunfar. Y allá, Señor, que cada uno de nosotros podamos triunfar en ti. 예수 이름으로 Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 주님 En esta hora, como la palabra del Señor, nosotros esperaremos en el último tiempo. Todos de pie y vamos a alabar. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 땅의 모든 모든 족속 주를 찬송하게 하소서 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 모든 열방이 주께 돌아와 춤추며 경배하게 하소서 우리 주님 다시 오실 길을 만들자 십자가를 지고 땅끝까지 우린 가리라 우리 주님 하늘 영광 온 땅 덮을 때 우린 땅끝에서 주를 맞으리 다시 오실 길을 만들자 십자가를 지고 땅끝까지 우린 가리라 우리 주님 하늘 영광 온 땅 덮을 때 우리 땅끝에서 주를 맞으리 마라나타
할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nuestros miembros que han rendido el culto en todos los verianos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor. 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.